Aves vigilantes. En el episodio de hoy es un episodio que a mí me llena de sentimientos y ustedes al ver el ave que vamos a buscar hoy se van a dar cuenta por qué. El sorocuá collarado, Trogón collaris. Y estamos aquí en este episodio, como les dije, lleno de sentimientos y ahorita ya les voy a explicar por qué. Pero antes, permítanme recordarles que suscríbanse al canal de YouTube, dennos like, escriban los comentarios, vamos a tratar de responderlos lo más pronto posible. Hagan sus comentarios, hagan sus sugerencias y sigan alimentando este programa Avis Vigilantes. El sentimiento viene del hecho de que yo estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Agronomía allá en Maracay. Y la Universidad Central, la facultad, tiene una estación biológica y el símbolo de esa estación es precisamente esta ave de la que estaremos hablando hoy, que es el Trogón collaris, el sorocuá acollarado. Ese es un símbolo que para mí representaba mucho porque al ir permanentemente al Henri Pittier, al ir permanentemente a asistir a la estación biológica de Rancho Grande, es un ave que se encuentra presente en los alrededores de estación con mucha frecuencia. Entonces, para mí, desde el punto de vista del recuerdo de los estudios, de esa excelente experiencia que fue la experiencia universitaria y mi paso por zoología agrícola, me da mucho sentimiento realmente el poder observar esta ave en todo lo que es la cordillera de la costa, en la región central, que es donde nos encontramos y donde seguimos explorando en búsqueda de todas estas especies para mostrárselas a ustedes. Ahora bien, el sorocuá, como lo llamaremos, es un ave de un tamaño bien considerable, probablemente un poco más grande que una paloma. Es un ave que se percha o se posa verticalmente en los árboles con la cola colgada y ella pertenece a la familia Trogonidae, que es la familia que reúne también a los quetzales. Entonces es un ave sumamente llamativa, se percha alto en el dosel del bosque, uno tiene que tratar de buscar, dándoles orientaciones de cómo conseguirlo en campo, tratar de buscar zonas altas donde uno tenga una visión hacia la parte alta del dosel, o sea, ponerte en la parte alta de la pendiente de la cordillera para observarlo con mayor facilidad. Es un ave que el macho tiene una máscara negra, el pico de color muy claro, adicionalmente tiene una franja blanca en el pecho y de la parte baja del pecho hacia el vientre es totalmente de color rojo. Entonces imagínense verla, un ave verde en el área de la cabeza y la garganta, con una franja blanca que lo divide con la parte rojiza que está en la parte inferior, valga la redundancia, de tanto del pecho como llegando hasta el vientre, y la cola la van a ver llena de franjas horizontales, negras y blancas, con las puntas poco más anchas de color blanco. Ahora bien, estos sorocuaces o estos trogones anidan en huecos de los árboles. Entonces es muy importante que en los bosques existan árboles secos, árboles viejos. Los huecos, ellos no tienen un pico suficientemente fuerte para ellos hacer el orificio en el cual van a tener su nido. Por ende, dependen de otras especies, y esa es la importancia de la biodiversidad, dependen de otras especies de aves que sí son especialistas en romper con sus picos muy fuertes, como son los carpinteros, y veremos algunos, por supuesto que los veremos aquí en Avis Vigilantes, de que hagan los orificios, y ellos lo que pudieran hacer es tomar algún nido de estos que se encuentre vacío y ellos apoderarse de ellos para llevar a cabo o tener una exitosa anidación y con su posterior descendencia. Otra cosa interesantísima de esta ave, y les dije que esta ave, cuando ustedes la observen, cuando ustedes la vean en el bosque, que adicionalmente la observación de aves al meternos dentro de estos bosques exuberantes y maravillosos que tenemos acá en Venezuela, es una actividad que realmente nos relaja y nos da otras energías, nos sintoniza en otra realidad.
y lleguen a ver esta ave, van a quedar realmente enamorados de lo que es la observación de aves. Una de las experiencias recientes, subí al Parque Nacional del Ávila, al área de los venados, subí con mi esposa y mis hijos, y la búsqueda obligatoria era la búsqueda de este sorocuá, del Trogón collaris, y una vez que lo vieron, y lo vio mi esposa específicamente, con los binoculares y lo detalló, quedó prendada de esta ave, y a partir de allí ella ha querido entonces acompañarme a hacer observación en muchas otras localidades. Entonces es un ave que realmente para ustedes o para los que nos están observando, quienes estén iniciando en la observación de aves, va a ser un ave, estoy seguro que va a ser un ave icónica, que los va a enamorar y que les va a despertar esa chispa y ese gusto por salir, disfrutar de la naturaleza y observar aves, bien sea solos o en compañía de sus seres queridos, familiares o de sencillamente un grupo de amigos. Entonces disfruten de esta actividad. Para cerrar, es un ave que la he visto alimentarse de insectos en vuelo, se percha, vuela, captura insectos y vuelve a la percha generalmente en el área donde habita. Es un ave que también puede ser localizada generalmente o regularmente en los sitios donde se ha visto previamente. Y si quieren algún otro detalle sobre el sorocuá o sobre cualquier otra de las aves que estamos tratando en todos estos episodios, o de alguna de la cual aún no hayamos tratado en estos episodios, los invito a dejarnos los comentarios en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios, que es muy importante para nosotros, es muy importante para que alimenten el programa, y dennos like y compartan este contenido. Un abrazo, se despide una vez más, Osvaldo por aquí, y nos vemos en el próximo.